una vez que tengamos identificadas las estructuras, vamos a tratar de relacionar esa identificación con la parte de inervación, vasculatura y también funcional. ¿Okay? El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es básicamente el tema de la pared torácica. ¿Sí? Como nuestro capítulo inicial es sobre tórax, vamos a abordar la estructura de la pared torácica. Todavía no el contenido, porque el contenido vamos a estudiar semana a semana. Vamos a empezar con la pared torácica, vamos a describir la parte ósea de la pared torácica, la parte muscular de la pared torácica y algunos elementos nerviosos y vasculares relevantes en relación a la pared torácica. ¿Okay? Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Ya ven ahí en las mesas, tenemos anatómicas, las de la derecha vamos a utilizarlas para la demostración muscular, las que están en el medio para la demostración de la estructura ósea. ¿Okay? Entonces, como ya les había comentado, vamos a iniciar primero con la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica es un test que no tiene un valor, o sea, no aporta un porcentaje de nota final, pero que sirve para que nosotros tengamos un referente, como vienen algunos. ¿Okay? Traten lo posible de resolverlo tal cual les nacen las respuestas. ¿Sí? Yo sé que va a dar tentación mirar qué pone mi compañera al lado, pero el objetivo de la evaluación diagnóstica es saber realmente, y sobre todo que ustedes sepan cómo están llegando al curso. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con esa primera actividad. A los que todavía recién han llegado no tienen hojita, les alcanzamos hojita. Todos tenemos hojita para... ¿Quién le falta? Okay. No hay más, ¿no? En la pantalla van a aparecer las preguntas. Por favor, lo primero que van a hacer es llenar los datos que les pide arriba. Llenen por favor primero estos datos. Apellidos, Sí, ya tenemos todos los datos presentes en sede de cuarentilla y en atención a la sección. La sección es 3K1. ¿Listo? Ya tenemos los datos. ¿Ok? Tenemos 10 preguntas. Les voy a colocar primero las 5 primeras. Ahí tenemos las 5 primeras preguntas. ¿Sí? Vamos a resolver primero las 5 primeras preguntas. Ponen el número, no porque hay una pregunta, sino porque es su respuesta. ¿Ok?
Esa es la única que me falta. Pero porque es algo de sinfonía. A ver, chicos, vamos a tratar de dividir cada mes debemos ver 10, ¿sí? Vamos a ir intercambiando mesas, es decir, fíjense en qué mesa están, porque la próxima semana se van a mantener los 10 mismos de esta mesa, solo que vamos a cambiar uno de docencia que va a ser la máquina con ustedes. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, ya se quedan en esta les decía que hoy nos toca hablar sobre la estructura de la capa torácica. Entonces vamos a revisar primero la estructura ósea y luego vamos a revisar la estructura muscular. Desde el punto de vista de la estructura ósea, solamente vamos a tener básicamente 3 elementos. ¿Okay? Un elemento óseo que determina la cara anterior de la capa torácica, que se llama esternón. Y ahorita vamos a otro elemento que limita la parte posterior, que se llama vértebra torácica. ¿Sí? ¿Cuántas vértebras torácicas tenemos? 2 vértebras torácicas. Hoy día vamos a recordar las partes de estas vértebras torácicas y cómo las vamos a diferenciar de las otras vértebras, como las cervicales, las lumbares, cómo se ven, qué características tienen para que diga, es una vértebra torácica. ¿Sí? Y el otro elemento son las costillas. ¿Cuántas costillas tenemos? 12. 12 costillas. Vamos a ver que la clasificación de estas costillas va a depender de si se unen o no se unen al esternón. Y entonces en estas 12 costillas vamos a tener unas costillas que se van a llamar las costillas verdaderas, en las cuales estas costillas se continúan con un cartílago y este cartílago termina en el esternón, formando la articulación esternocondral, y donde el cartílago se une a la costilla, la articulación costocondral. ¿Sí? Entonces vamos a tener ahí el cartílago para que vean. Ahí está. ¿Sí? Entonces acá no se complica nada y vemos. ¿Sí? Estas costillas que se unen con cartílago y ese cartílago directamente termina en el esternón son las famosas costillas verdaderas. ¿Sí? Que les llaman así porque hay una conexión directa con el esternón. Generalmente son las 7 primeras, aunque en algunos individuos pueden ser solo las 6 primeras. ¿Okay? Hay esta variante anatómica. En algunos son 7, en algunos son 6. ¿Sí? Para que no sepan. ¿Okay? No se olviden, esta articulación se llama costocondral y esta articulación se llama condroesternal. Ya no costo, porque aquí no hay costilla, aquí hay cartílago. ¿Sí? Recuerden que los nombres son de acuerdo a lo que se está uniendo. ¿Sí? Aquí es costocondral, la costilla con el cartílago. Aquí es condroesternal, que es el cartílago con el esternón. Costocondral, condroesternal. También, pero recuerden que el cartílago, algunos de los están como también como esternocondral. ¿Ya? Pero no se olviden que en sí lo que se está uniendo al esternón no es la costilla, es el cartílago costal. ¿Sí? Perfecto. Este tipo de articulación que se produce entre el esternón y estos cartílagos costales, ¿qué tipo de articulación es? Depende, profesora. La primera costilla es una costilla especial. ¿Sí? Incluso por eso esta costilla se le ha llamado costilla atípica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una forma diferente de las demás costillas, ahora lo vamos a discutir. Pero
además porque la forma en la que se une el cartílago costal al esternón, en específico se une al manubrio del esternón, es una articulación de tipo sincondrosis. ¿Qué es una sincondrosis? Cartílago no hay movimiento. No tiene movimiento, pero sí tiene cartílago en la superficie. O sea, aquí aunque se logra ver, hay espacio pequeño donde el cartílago da vuelta y está en contacto con el hueso, ¿okay? Pero no se mueve esta articulación, es fija, ¿sí? Incluso en el tiempo, en los adultos a partir de los 40 años en adelante, a veces incluso se medio osifica esa unión, ¿okay? Una sincondrosis. El resto no son sincondrosis. El resto de estas costillas se van a mover con el uso de los músculos durante la respiración. La caja torácica se va a ampliar o se va a contraer y por lo tanto esto sí es móvil. Entonces, ¿qué tipo de articulación es esta? Una sinovial plana o también llamada artroide. También se le llama así a la sinovial plana. ¿Ya? Entonces, estas son articulaciones sinoviales planas. ¿Ok? Hablemos un poquito del esternón. Ahí tenemos el esternón. A ver, el esternón y ustedes tiene un cuerpo y tiene estos tres elementos están unidos también por articulaciones, aunque no parezca. Ahorita ustedes no lo van a ver pies y la verdad parece una sola cosa, ¿sí? Pero yo les voy a ir pasando para que vayan viendo. Esternón, ¿ok? Véanlo y vayan pasando para que familiaricen con él, ¿ok? Lo que van a ver es que aquí en realidad hay dos uniones, son unas uniones casi tan firmes que no se ven, ¿sí? De hecho, la unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón, ¿qué tipo de articulaciones? Es una sínfisis. ¿Y una sínfisis qué tipo de articulación es? Cartilaginosa, ¿no? La diferencia entre la sínfisis y la sincondrosis es que la sincondrosis en el tiempo se puede osificar, pero la sínfisis no se osifica porque es tejido fibrocartilaginoso. Y acá, esta unión de aquí. Por cierto, ¿cómo se llama esta articulación? ¿Cuál sería su nombre? Manubrio esternal. Perfecto. Y esta articulación sí, pues, este tipo de articulación, ¿qué tipo de articulación es? Sincondrosis, es decir, se parece a esta articulación que vimos en esta con la primera costilla, ¿sí? ¿Ok? Ya, perfecto. Acá, perdón, eso mismo, ¿sí? Se parece, ¿sí? Por eso se están pintadas en esos colores, no sé si las ven, ¿sí? Acá este color medio moradito nos está mostrando que son articulaciones donde sí va a haber movimiento, mientras que los azulitos nos están mostrando articulaciones donde no va a haber movimiento, son articulaciones. Perfecto. Además, aquí también en el esternón vamos a reconocer su cara anterior, que la vamos a ver porque tiene como una especie de convexidad, mientras que la cara posterior se ve cóncava. El cifoides puede variar en forma, muy variable entre persona y persona. Hay personas que tienen un cifoides muy corto, unos cifoides muy agudos que también tienen otros muy romos, otros bífidos, algunos que salen para afuera, otros que se meten hacia el interior de la caja torácica. De todas estas estructuras, la más variable es el cifoides. Todas son variantes anatómicas de la normalidad, o sea, no se van a considerar anormales porque tengan alguna de estas variantes. ¿Okay? Lo otro que vamos a reconocer, que lo pueden poner para ver las escotaduras acá. ¿Cómo se llaman estas escotaduras? Yugular y yugular. La del medio, ¿cómo se llama? Yugular. La del medio es la yugular. ¿Y por qué se llama así fisura yugular? Porque justamente
fisura se le ha puesto ese nombre de incisura o sur, como lo quieran llamar, clavicular, ¿sí? Ahí ya se va a producir. Exactamente, eso es para producir también otra articulación. Esta articulación ahora es el modelo, es un tipo de articulación en silla de montar, es sinovial, es que aquí se hay movimiento, pero el tipo de articulación es en silla de montar. Para esta la clavícula, según esta es la escotadura articular, que acá se entiende la clavícula las carillas articulares, que son estas estructuras que hemos observado bien con los cartílagos costales. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre las pasen eso para que lo vayan viendo sus compañeros. Chicos, hablando de las costillas, ¿cuántas costillas tenemos nosotros? 74. 12 pares, exacto. Y estas costillas se pueden clasificar de dos maneras principalmente, ¿sí? Consideradas como costillas típicas y costillas atípicas, ¿verdad? ¿Cuáles son las típicas? ¿La qué? Tercera, la novena. Y las atípicas son, por lo tanto, primera, segunda, décima, onceava y doceava. Es su manera de clasificar. Y justamente esta división de entre típicas o atípicas lo hacen porque justamente las atípicas tienen algo en particular, algo que los identifica como propios, que lo vamos a reconocer en las estructuras. Posterior a ello tenemos otra clasificación que también la mencionan como costillas verdaderas, falsas y flotantes. ¿Quiénes son aquellas que son verdaderas? Las verdaderas son las 7 primeras, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque estas logran articularse hacia la estructura anterior que es el esta. Por eso son verdaderas. ¿Correcto? Entonces tenemos 7 verdaderas y las siguientes 3 son conocidas como falsas. ¿Por qué son falsas? Porque aparenta que llegan al extremo, pero no lo hacen, sino que lo hacen a través de las prolongaciones cartilaginosas de las primeras, de las últimas costillas, mediante unas articulaciones consideradas como articulaciones intercontrales, porque justamente se logran las últimas 3 prolongan su cartílago, pero se articulan al cartílago de la última costilla, de la última séptima costilla, y obviamente esta articulación sería articulación intercontraria, ¿sí? Intercontraria, contra, ¿verdad? Cartílago. Tenemos entonces 7 verdaderas, 3 falsas, y nos quedan las últimas 2 que son las flotantes. ¿Sí? Estas costillas flotantes tienen la peculiaridad de ser más horizontalizadas de lo normal, a diferencia de las otras, que si bien es cierto tienen cierta prolongación hacia adelante y hacia abajo, las costillas, las últimas 2, tienen una prolongación más hacia abajo, ¿sí? Y justamente esto es la que muchas veces en algunas cirugías, sobre todo de tipo estéticas, para las mujeres que quieren tener su cinturita, ¿sí? Se fracturan estas costillas, ¿sí? Es más que todo de tipo estético, ¿ok? Perfecto. Y bueno, recordemos de que al fin y al cabo tanto una típica como una atípica, principalmente las típicas van a tener una estructura en común, ¿no? Vamos a hablar de las estructuras. Las típicas son de las 3 a la 8. Entonces, hablando de una típica, ¿qué estructura tiene qué partes tiene una estructura típica? Una cabeza, ¿verdad? Es la parte posterior. Es mucho
escúchame bien, para los exámenes, para tu práctica, siempre tienes que identificar algo que te permita discernir si es que es posterior o anterior. ¿Sí? Entonces, lo que nos va a permitir identificar si es una estructura posterior es la cabeza. Es la que se va a unir directamente a la vértebra dorsal. Correcto, tienes que hablar con términos. Vértebra dorsal. Existen vértebras cervicales, vértebras lumbares, ¿no? Vértebra dorsal o torácica. ¿Sí? Y una vez que tienes esta cabeza, también se coloca por la parte hacia una curvatura, pero forma una pequeña prolongación o una protrusión, conocido como tuberculo dorsal. ¿Sí? Y genera justamente una angulación, ¿correcto? Conocida como el ángulo costal. Luego, cabeza, tubérculo, y entre la cabeza y el tubérculo costal se encuentra el cuello costal. Luego se prolonga toda esa estructura que es conocida como el cuerpo costal. Pero en la parte inferior se genera un camino o un surco, que es el surco costal. Este surco, como es un camino, se permite generar dos lados, ¿sí? Labio medial y labio lateral. ¿Ok? Este surco permite identificar unos pequeños labios, un labio medial y un labio lateral. Es importante identificar o delimitar estas estructuras porque justamente en estos labios es donde se van a insertar algunos músculos. Ojo, explico. Labio externo, labio interno. Y por ahí, ¿quién pasa por ese surco? El banco intercostal. El banco intercostal. ¿Sí? ¿Correcto? Que van a permitirte inervar, irrigar y hacer el drenaje de los músculos intercostales. Ahora, acá tenemos la parte anterior que es la que se articula con el cartílago. ¿Sí? Y a ver. Ahora, la primera. ¿Hasta aquí, chicos, alguna duda con esta estructura o quedó claro? Claro, ¿verdad? ¿Qué parte? La primera vez habíamos comentado que es una costilla de tipo atípica. ¿Y por qué es atípica? Miren, a diferencia de la anterior costilla, de las típicas, miren que las típicas también tenían algo en particular, que tienen una cara externa y una cara interna. En cambio, mira esta primera, esta no tiene cara externa ni cara interna, esta tiene borde externo, borde interno, cara superior, cara inferior. ¿Sí? ¿Correctos ahí? Listo. ¿Y por qué se llama atípica? Tiene algo en particular, tiene su cabeza, tiene su cuello, su cuerpo, su ángulo, pero en la parte lateral hay un tubérculo, el tubérculo del escaleno. ¿Sí? Y este tubérculo del escaleno más o menos se puede delimitar, ¿verdad? El tubérculo del escaleno. Ojalá que se pueda ver los medios azules. ¿Sí? Aquí más o menos lo pueden ver que genera tres divisiones. Este tubérculo del escaleno permite generar dos caminos, un camino anterior y un camino posterior, un surco anterior y un surco posterior. El surco anterior, ahí está. El surco anterior es el surco anterior de la vena clave. Vena, escúchame bien, vena, no arteria. Anterior es vena. Posterior, el surco posterior es surco posterior de la vena, de la arteria clave. Alfredo, ¿cómo identifico si es anterior o posterior? La cabeza. ¿Entendiste? Y también pasan en la parte posterior, también pasan los troncos del plexo braquial, en algunas fibras del plexo.
Ok. ¿Qué nos falta? Miren, con la doctora hemos visto las articulaciones anteriores, pero falta ver la articulación posterior. Cómo es que logra las costillas articularse con las vértebras. Las vértebras, vamos a hablar de las vértebras. La vértebra torácica. Esto es Andy, la articulación costocondral, ¿qué tipo era? Costocondral. Sinovial plano. Las dos, o sea, esternocondral y costocondral son sinoviales planos. Las vértebras también tienen una peculiaridad. Incluso algunas literaturas te dicen de que también existen algunas vértebras típicas o atípicas. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver. Una vértebra normal que tiene su cuerpo, tiene sus apófisis transversas, tiene su apófisis espinosa y tiene sus apófisis articulares superiores y apófisis articulares inferiores. ¿Correcto? Mira que las apófisis articulares superiores y inferiores tienen algunas impresiones que son conocidas como carillas articulares de las apófisis, en este caso articular superior, y carilla articular de la apófisis articular inferior. Miren dónde está. La superior se encuentra en la parte posterior y la inferior se encuentra en la parte anterior. Esto permite que la siguiente vértebra se pueda articular con carilla y carilla. ¿Quedó claro? Ahora, esa estructura de aquí, ¿cómo se llama? Pedículo de la vértebra torácica. Y la parte de atrás, ¿cómo se llama? Lámina. Lámina de la vértebra. Listo. Ahora, es importante que tú reconozcas también acá esto de acá, que es como una pequeña cosita. ¿Sí? Otra costal de la apófisis. ¿Por qué es importante? Porque esta apófisis va a permitirte articular con qué estructura de la costilla, con el tuérculo costal, generando una articulación de nombre ¿Qué fosa dijo? costo ¿Qué fosa dijo? ¿Sí? ¿Qué es una articulación de qué tipo? Sinovial plana o posteriormente, si acá está el tuérculo, ¿dónde se entraría la cabeza? En esta estructura. Esto lo hace peculiar a una vértebra torácica, porque la vértebra torácica que tiene hemicarilla superior y hemicarilla inferior. ¿Correcto? ¿Y dónde se articula la cabeza? La cabeza se articula entre la intersección de dos vértebras, entre la vértebra superior con su hemicarilla inferior y con esta vértebra que está en la parte inferior con su hemicarilla superior. Así se articula. Entonces, imagínense que mi brazo sea la costilla, tendría así tuérculo y se entraría acá. Faltaría la vértebra superior para alcanzar. ¿Quedó claro? Excepto algunas vértebras. La doceava, la Primera. porque estas ya no tienen hemicarilla. Tiene una carilla. Estas tienen carilla. Porque justamente son las terminales y ya no tienen convencionales. Lógico, ¿no? ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Qué tipo de articulación también es esta? ¿Dudas, preguntas o jale? ¿Puedes repetir dónde se articulaba el tubérculo costal? El tubérculo con la cosita de la apófisis transversa, con la articulación del nombre, costo transversa, y la cabeza
con las semicarillas respectivas de la vértebra superior e inferior, con la articulación costo. Lateral. Perfecto. ¿Qué tipo de articulación son? Lateral. Claro. No se olviden, diferenciar bien para el examen. Una cosa es la articulación costo-vertebral y otra cosa es la articulación costo-transversa. ¿Sí? Una cosa es costo-vertebral y otra es costo-transversa. Cosita de la- En el examen sí que yo no digo, en ese no es para el examen. Costo-vertebral con las carillas, ¿sí? Con estas carillas superior e inferior, con la cabeza, con las carillas de la cabeza. Y el tubérculo con la apófisis transversa. Hay una carilla también articular de la apófisis transversa. ¿Sí? Ambos son el mismo tipo de articulación. Costo ¿Ok? transverso, costo vertebral. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? Si tienen dudas, vuelvan a preguntar por yo, voy a repetir. ¿Qué pasa? Lo de moral, ¿cómo se llama? Las dos articulaciones. Claro. Si tú quieres identificar qué tipo de articulación es, identifica la estructura de la vértebra. Entonces, si te encuentras en la cabeza de la vértebra, va a ser la articulación para la cabeza de la costilla. Si estás en la articulación de la vértebra, va a ser la articulación para la cabeza de la costilla. Cabeza de la vértebra más la cabeza de la costilla, articulación de nombre costo vertebral. ¿Listo? Y cuando tú identifiques la apófisis transversa y encuentres el tubérculo de la costilla, sería articulación. ¿Costo transverso? ¿Qué tienes que identificar? Las estructuras de estas dos partes. Para que quede claro. Ahora sí. Todo diciendo vía piano. Ahora tocamos con las cuerdas. T. Ajá. ¿Se lo ve el plano? ¿Cuál era? Era segundo. Era Condro external. Condro external. Ahí sí no ve el plano. Entonces, intercondral. Sin condrosis. Síntesis. ¿Sí no ve el plano? La manubrio external. Manubrio external. Síntesis. La circunsternal. Sin condrosis. Entonces, Costo transversa. ¿qué? Costo transversa. ¿Sí no ve el plano? Listo. Cuando hablemos ahora de la parte muscular, ¿sí? Existen músculos que van a participar tanto de los eventos inspiratorios y expiratorios, ¿sí? Pero el principal músculo de la biomecánica ventilatoria es solo uno, que es el diafragma. El diafragma tiene la forma de una cúpula, ¿sí? Que algunas literaturas lo suelen dividir en dos hemisferios, cúpula izquierda y cúpula derecha. El diafragma, si lo vemos en la parte inferior, vamos a ver de que tiene una peculiaridad. Este diafragma, vamos a ver que tiene un centro, que es básicamente fibras tendinosas. Por eso es que se llama el centro tendinoso. Y este básicamente es su origen del diafragma. ¿Ok? Y luego estas se insertan con fibras anteriores, fibras laterales, fibras posteriores. Las posteriores generan una estructura en particular que son conocidas como pilares. ¿Sí? Pilar derecho, pilar izquierdo. Y hace como una cierta prolongación, mira, el pilar, sobre todo el derecho, va a generar una vueltita. Se va hacia acá, mira, y tiene una vueltita. Y de nuevo se ancla para acá para formar el pilar izquierdo. ¿Por qué es importante? Porque ahí va a pasar el esófago. formando este huequito que es
¿Quedó claro? Listo. ¿A qué nivel pasa? ¿A qué nivel vertebral se ubica ese llanto? Octava. De 10. Para que tú te acuerdes existe el diafragma llanto. Vena cava inferior. Vena cava inferior. Llanto esofágico y llanto aórtico. El llanto aórtico permite dividirse entre aorta torácica y aorta abdominal. Vena cava inferior. Esófago y Derivado. y la aorta. Entonces, escúchame, me refiero en ese orden, acuérdate, ¿ya? En el orden. ¿Cuál era el primero? Vena cava. ¿De ahí qué pasa? Esófago. ¿Y después qué pasa? Porque si tú lo haces una línea paralela hacia atrás, de 8, de 9, perdón, de 8, de 10, de 12. ¿Quedó claro? Allá en el conflicto de el foramen esofágico y Aquí no, vamos a ver si se puede delimitar. De 8, de 10, de 12. De 8, de 10, de 12. Ahí más o menos. ¿Ven los tres huequitos? No. El primero es el llanto vena inferior, que está en la Ah, ¿cuál? ¿El de acá? Sí. ¿Cuál? Este es el de acá. ¿El de acá qué? ¿Y el de acá? Lógico, ¿no? Muéstrale zoom. ¿Dónde está la aorta? ¿Más pegada al? Dale. Dale. ¿Quedó claro? Ahí se puede delimitar. Sí, me está saliendo a ver. Vamos a hablar ahora de otro músculo. ¿Cómo que el músculo se forma? ¿Cómo que se contrae la fisiología? Antes de cambiar a hablar de nuestro músculo, hablando de este músculo específicamente, ¿cuál es el principal nervio de este músculo? ¿Sí? Ahora, pero ¿quién lo irriga ahora? Arteria, torácica. Existen varias prolongaciones o varias ramas que logran irrigar a esta estructura. Una de las principales es la que viene de arriba, que es la rama de la torácica interna. subclavia. Perdón, la arteria subclavia emite una rama que es la torácica o mamaria interna. ¿Por qué se llama mamaria? Porque justamente emite unas fibras que son las fibras mamarias y que permiten irrigar la mama en más o menos el 60% de las mamas. Músculo frénico, ¿no? Luego, esta rama, vamos a colocarlo para que lo pueda identificar. Subclavia, esta que es la Yo soy ciego. torácica interna o mamaria interna, y esta tiene colaterales. ¿Sí? ¿Cuáles son las colaterales? Arterias Intercostales. perforantes Intercostales y anteriores. las intercostales anteriores. Si tú colocas arteria intercostal, estarías validando, porque eso anteriores. Específicamente, se dice que desde la primera hasta la sexta. En la parte anterior. Pero así como tiene colaterales, como tiene un inicio, como tiene colaterales, también tiene un final. Como dice Héctor Lavoe, todo tiene su final. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los finales? Arteria, una que se va hacia acá abajo a la parte del abdomen anterior, que es la arteria epigástrica superior, y otra que se va de parte lateral, que es la arteria músculo frénico. Ahí. ¿Se ve? Epigástrica superior, la músculo. ¿Quedó claro? Ahora, eso es por la parte anterior del diafragma. Por la parte posterior también le lleva unas fibras, perdón, unas arterias, que son las arterias frénicas superiores
frénicas. ¿De dónde nacen esas arterias frénicas? ¿De dónde? De la aorta. La superior, aorta torácica, inferior, aorta abdominal. ¿Sí? Hasta ahí, ¿vamos bien? Aorta torácica, arteria frénica superior. Arteria frénica superior. ¿Sí? Luego, vamos a ver las intercostales. Vamos por atrás ahora. Tenemos hora y media. Todo eso hasta las 8:30. Ya media hora. Músculo, músculo. Hasta las 8:30. Son tres: frénico superior, inferior, músculo frénico. ¿Qué? Son las arterias. La parte anterior, pero la superior y inferior Pero muy poco el tiempo. posterior. Ahora vamos a hablar de los músculos intercostales. ¿Cuántos músculos intercostales existen? Tres, ¿verdad? Alguna literatura te dice que es músculo intercostal externo, medio e interno. ¿Sí? Pero anatómicamente lo que nos ayuda mejor a distinguir es el músculo intercostal externo, el interno y el íntimo. En otras literaturas el íntimo se considera como interno y el interno se considera como medio. ¿Sí? Pero para cuestiones de práctica, músculo intercostal externo, interno y el externo. ¿Cuál es la peculiaridad? Que tiene fibras en forma de bolsillo, como si metieras las manos en tu bolsillo. ¿Sí? Esa dirección, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo. ¿Correcto? Y si te das cuenta, se coloca en el borde lateral de la costilla y se articula con el borde superior de la costilla consecutiva. Si quitamos este músculo intercostal externo, encontramos el músculo intercostal interno, que estas ya no siguen la posición del bolsillo, sino que son contralaterales. ¿Sí? Estas, miren de dónde vienen. Desde la parte más anterior hacia atrás. ¿Sí? Hacia atrás. Esa es la dirección de esas fibras. ¿Correcto? ¿Y de acuerdo a quién iba a estar detrás? ¿Es de dónde se inserta? ¿Dónde se insertaría? En el borde lateral del surco costal, en la parte superior. ¿Te acuerdas? Vamos a ver acá. Este es el borde lateral del surco costal de la costilla que está aquí, ¿verdad? Para insertarse en el borde superior. ¿Por qué? Porque en el canal, propiamente dicho, si quitamos esto, ¿quién se va a encontrar? Van. El van Intercostal. intercostal. Posterior al van intercostal, en el labio interno, ¿quién estaría? El íntimo. El van. Vamos a ver. Entre el íntimo y el íntimo. ¿Entre qué? Ay, claro, interno y carroza. Bien, mucha plata. ¿Qué es lo costal? El completo. 250 al año. El completo, ¿cuánto cuesta? ¿No es mensual? ¿O es anual? Hay planes anuales, mensuales. Ni idea, porque estaba viendo y me salió 50, creo. No, por eso vi que estaba $250 al año. ¿Al año? Ajá. El complete. A ver. $250 al año. Al año. Barato, ¿no? De un- Quitamos el músculo intercostal interno. ¿Qué tenemos? el bajo. El van. Y detrás, el íntimo. Mira que las fibras son similares a quién? Al externo. Al interno.
¿correcto? Ahí está. ¿Qué te permite diferenciarlo? Identificar el BAM. Es el truco. Identificas el BAM. Está posterior, íntimo. Está anterior. ¿Por qué llegó tu BAM? ¿Dónde está la chiquilla? Por último, y para acabar, para ya hacer el reconocimiento. Me puse filtro. Mira, mira. No va a cantar bien. No te tranquilo. ¿Por qué no se ve de amarillo, rojo, azul? De ¿Dónde verdad. están mis nervios? No veo. Dale la vuelta. Cuando veo Es clase de anatomía. No lo puedes hacer con esos modelitos de plástico. Ya no están por delante de la muscular, sino son músculos que están unos por detrás del esternón, hacia la parte interior de la cara anterior de la caja torácica, y otros que van a estar en la parte interna pero de la cara posterior. ¿Okay? Los que van a estar en esta parte de la cara anterior por detrás del esternón se conocen como músculos triangulares o transverso del tórax. ¿Okay? Son varios fascículos, pero vamos a girar, lo ven ahí, se llaman así triangulares porque los fascículos forman como triangulitos y se insertan justamente hacia la parte posterior, sobre todo del cuerpo del esternón. ¿Okay? Entonces, ustedes primero van a ver la pieza anatómica. Tienen la pieza anatómica vista por la parte posterior del esternón. El único músculo que puede estar posterior al esternón, llegando a la parte posterior del esternón, es el músculo triangular o transverso del tórax. ¿Okay? El otro músculo que vamos a ver que ya está más bien hacia la parte interna de la cara posterior son estos músculos que los vamos a diferenciar de los intercostales porque no se quedan entre costilla y costilla, sino que muchas veces se extienden incluso hasta dos costillas. ¿Okay? Entonces ustedes van a ver que el músculo ya no sigue el fascículo de una costilla a la otra, sino que puede ir de una costilla, saltarse una y llegar a la siguiente. ¿Okay? Esos músculos que también los vamos a ver por dentro de la caja torácica son los músculos subcostales. ¿Okay? Entonces no se olviden, estos músculos yo no los voy a ver en la parte externa, los voy a ver por dentro de la caja torácica. Uno posterior al esternón, el otro por delante de la parte posterior en su cara interna de las costillas torácicas. ¿Okay? Muy bien, ahora vamos a pasar a hacer la identificación, vamos a ir a nuestras vendas. Mientras un grupo trabaja con el hueso y otro grupo vamos a ir trabajando con el músculo. A ver. Vamos a tratar de identificarlo. ¿Cuánto tiempo te termina? Pásame por favor. Mira, creo que terminó 8:30, ¿verdad? 8:30. Ya. Bueno, también tuvimos bastante tiempo para A ver, si a mí me señalan que van a estar en una lista como esta, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué sería si estoy en esta lista posterior? No hay forma de que si me señalen algo aquí dentro de la caja torácica, pegado hacia la columna, que no pueda ser el músculo subcostal, sobre todo si me lo están señalando ahí en la parte bien superficial. Ya si yo empiezo a disecar esos primeros músculos, obviamente ya lo que voy a ver en profundidad van a ser los músculos. subcostales. Estos son los subcostales. Ahora, si yo empiezo a disecar en la profundidad detrás de estos músculos subcostales, ya pegándome a la costilla y pegado a la columna, ¿qué músculo sería? Los profundos. Uy. ¿Hasta aquí llegan los íntimos y los internos? No. Los íntimos y los internos vienen desde la articulación, desde acá. ¿Cómo se llama la articulación acá? Vienen de la articulación del esternón con el
cartílago y se extienden solamente el ángulo posterior. Es decir, yo tengo En la parte del músculo tenemos una escotadura, desde aquí hasta aquí. Acá ya no tengo. y acá en la parte superior, en la parte del músculo tenemos 4 articulaciones. Intercostal externo. ¿Ok? Entonces, si a mí me señalan Esta es un la músculo, articulación para la. por ejemplo, acá, me dicen, a ver, ¿qué músculo es este? El intercostal externo. No puede ser ni el interno ni el íntimo, ¿verdad? Solo por posición, porque esos músculos llegan hasta aquí más ¿sí? Incluso el íntimo solo se limitan, los íntimos solo llegan básicamente en relación a la porción maxilar y hacia esta angulación que le llamamos la angulación costal posterior. ¿Ok? En cambio, y la otra es la forma, miren, del músculo. Miren cómo son estas fibras. ¿Sí? Son unas fibras que están yendo de arriba hacia abajo y un poquito como que de lado, ¿no? Como decía el doctor, como un bolsillo. ¿Sí? Están yendo de afuera hacia adentro. Entonces yo sé que estas fibras entonces son el músculo intercostal externo. Perfecto. ¿Sí? Por acá adentro, bien difícil que me señalen el intercostal externo, salvo que abran así y me, como que está pasando acá, que tengo a la costilla fracturada, y entonces yo digo, pues si esta costilla está fracturada, este músculo que está pegado acá a la costilla, obviamente es el intercostal externo, pero porque lo estoy viendo con la costilla por fuera. Por acá, por dentro, esto no puede ser el intercostal externo, tiene que ser subcostal. Perfecto. Ahora vamos a ver para la parte anterior. Por acá uno que tenga la parte Anterior, mediastino. Entonces, esta capa que ven como una capa blanca, ¿sí? Es la poneurosis del músculo intercostal externo. Es decir, el intercostal externo llega hasta el ángulo costal anterior, ¿sí? El ángulo costal anterior. En las partes laterales tenemos las costillas. Las costillas se dividen en dos. Alguien ayúdela. Típicas, atípicas. O de otra manera, si jalamos para acá, verdaderas, falsas, flotantes. ¿Cuántos son las verdaderas? 7. Las flotantes, 3. Las falsas, 2. ¿Cómo llega acá? Miren, recordemos. En este ángulo, ¿Cómo se llama la articulación? Porque acuérdense que acá está la costilla, acá tenemos cartílago. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta articulación entre la costilla y el cartílago? una poneurosis. ¿Ok? Y esa poneurosis es la poneurosis del músculo intercostal externo. ¿Ok? Entonces, este tejido fibroso que ustedes ven acá, blanquecino, es la poneurosis del músculo intercostal externo. El músculo acabó hasta el piramidal. Aquí acaba el músculo, pero este es su aponeurosis, que se extiende hasta acá, hasta la parte medial pegado al esternón. Pero solo aponeurosis, ya no hay músculo. Si yo saco esta aponeurosis, me voy a dar cuenta que detrás de esta aponeurosis hay músculo. Pero yo creo que Vamos a hablar de las características de una costilla. Las costillas, por ejemplo, vamos a ver la atípica. acá. La atípica, Acá se ve. como esta, Aquí ya no hay para aponeurosis, hay mostrar músculo. la generalidad. Miren la disposición de esas fibras. ¿Cómo son la disposición de estas fibras? Hacia atrás. Cabeza, Ya no son como estas, ¿no? Porque estas van en este sentido. Estas van en este sentido. ¿Sí? sí. Miren estas fibras. Esto es el músculo intercostal externo. Esto viene así. ¿Y esto está viniendo? Sí. ¿Sí? También viene de superior e inferior, pero viene de adentro hacia afuera. ¿Sí? En cambio acá venía de afuera hacia adentro. ¿Ok? Entonces, este musculito de acá sería el músculo Interno. intercostal interno. Miren la disposición de la fibra. ¿Sí? Lo que les va a ayudar a la identificación es la disposición de la fibra. ¿Sí? Esta disposición de la fibra, Intercostal externa. intercostal externo. Esta disposición de la fibra, músculo intercostal interno. Por debajo de los internos, yo voy a encontrar El interno. el banco. ¿Sí? Ah. Vamos a ver si les gusta hacer el banco. Estas dos articulaciones son El BAM, aquí estamos muy mediales, el BAM se ve más en la parte lateral, a la Aquí sí se ve. Ahora sí Por entienden. aquí se ve un poquito. Esto, que es vértebra, ¿Por qué está formado el BAM? Bien, arteria, nervio intercostales. Arteria y nervio, ¿sí? Se supone que este
de acá arriba La es vértebra torácica. la vena. Tiene parte. Es la vena. Cuerpo. Arteria. Arteria, nervio. ¿Ok? Apófisis. Acuérdense que el nervio está saliendo del agujero de conjunción, ¿sí? Porque esta es la rama anterior de los nervios raquídeos torácicos, ¿sí? El nervio intercostal es la rama anterior del nervio raquídeo torácico. ¿Ok? Este es vena, arteria, nervio, ¿ok? La arteria y la vena, arteria intercostal, vena intercostal, nervio intercostal. Pero este nervio intercostal tiene algo especial. En realidad es una extensión del nervio raquídeo, ¿sí? Ustedes saben que Tiene la también hemicarilla. Acuérdense que el cuerpo vertebral va a tener hemicarillas. Hemicarilla superior, hemicarilla inferior. Si lo vemos de esta manera sería hemicarilla superior, hemicarilla inferior. Por aquí, por el ¿Quedó claro? de confusión salen los nervios. Y esos Pero nervios, todos los nervios existen algunas vértebras en particular, siempre dan dos ramas, una rama anterior primera, y una rama posterior. onceava, En el caso de los nervios que salen en el tórax, la rama anterior del nervio raquídeo es la que se convierte en el nervio intercostal, ¿sí? La rama anterior. ¿Ok? Perfecto. A ver, ¿qué más tenemos que identificar por acá? Vamos a ver si acá tenemos un poquito del diafragma. Ya estoy acá. que no se delimitó superior y inferior. Esa es la aorta y a baja. propósito, ¿Sí? A diferencia de esta. esta es la parte anterior, Mira acá. esta es la parte posterior. Por lo tanto, si hay unos músculos que llegan a la parte posterior, Dale la vuelta rápido. Dale la vuelta. Triángulo costal. Claro, hasta ahí vamos bien. estos de acá, Torácico. Triángulo Esta torácico. solamente que tiene, estos músculos que están llegando a la parte tiene más las posterior carillas o la cabeza. del esternón. ¿Cómo se llaman Pero estos las de músculos? acá. Triángulo torácico. Transverso del La tórax, cabeza vendría acá. músculos Triángulo. triangulares, ¿sí? Tienen que identificar, generalmente se van a dar cuenta porque en la imagen, O lo que sea que ustedes van una a ver cabeza es vincula que con se la abre la caja torácica por hemicarilla de la dentro, vértebra superior. para que le Parece una araña. señalen a los Hemicarilla inferior de la investigadores vértebra que tienen que ver que están superior y por la dentro hemicarilla del tórax y por detrás superior de de la la vértebra. Si le señalan un músculo ahí, no hay Claro. pierde. Ese es el músculo Transverso del tórax. La típica, ¿cuál es? ¿Qué más vamos a ver por acá? Perdón. ¿Ese es el diafragma? Y la De típica contamina, es. del diafragma. Acá tenemos un poquito de diafragma. Claro, lo puede tener, no, esta es atípica. Atípica, Ya, ¿verdad? pero esto es parte solamente del tiene una diafragma. ¿sí? canilla. Aquí lo importante con el diafragma es que recuerden que el Después, ¿qué diafragma, más vemos? pese a que la caja torácica, mire, la caja torácica está limitada inferiormente por las costillas flotantes. Pasan las costillas flotantes. Nunca te olvides también de que existe apófisis. Pese a que el límite óseo está dado por las costillas flotantes, el límite anatómico interno está dado por el diafragma. De esa manera, en realidad, hay órganos abdominales que están, en teoría, dentro de la caja torácica, ¿sí? Porque están por debajo del diafragma, como por ejemplo en este lado del hígado y en el lado izquierdo el vaso. De ahí que, por ejemplo, una fractura de las últimas costillas sobre las flotantes, sobre todo, por ejemplo, a partir de la octava, novena, décima, onceava, doceava, una fractura de esas costillas puede lesionar tanto el hígado en el lado derecho como el vaso en el lado izquierdo, ¿sí? Por la disposición Ahora sí anatómica del entendieron. diafragma. Es agradable. Claro, ¿verdad? Claro, como la Firmen el cadáver, vamos. Y vamos a ver huesitos, ¿ya? Claro. Disculpe. Permiso. ¿Cómo identifico cuál es la parte vertebral y cuál es la parte external de esta costilla? Por la cabeza. Ya, esta es la cabecita o esta es la cabecita. Esa. Esta es la cabecita. ¿Sí? ¿Y cómo me doy cuenta? Por el cuerpo. Perfecto. ¿Sí? Y entonces yo voy a ver acá que en las costillas típicas tenemos estas dos caritas, ¿sí? En la cabeza. Una superior y una inferior. Luego viene el cuello y luego tenemos el tubérculo. Esto es lo que se va a unir por acá.
a las carillas articulares. En una vértebra más bonita la vamos a ver. Los intercostales tiene fibras a manera de bolsillo. Esto es cervical. Estos son cervicales. ¿Cómo me doy cuenta que estos son cervicales? Por El agujero, el tamaño. Agujero triangular. por el tamaño y sobre todo por esto. ¿Qué ven acá en las apófisis transversas? Una carita. Y estos. Agujeros de las apófisis transversas. Si tienen agujeros en las apófisis transversas son cervicales. Además que las vértebras cervicales tienen apófisis espinosas que pueden ser Bífidas. bífidas. Entonces, estos tienen huequitos, yo sé que son cervicales. Esta es cervical. Esta, por ejemplo, ya, esta, por Sí, es ejemplo, yo torácica. sé que es torácica. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que es una vértebra torácica? La apófisis espinosa, muy para abajo. Por la forma de la apófisis espinosa, por la forma de la apófisis transversa, pero sobre todo porque tiene carillas articulares para las costillas. Ninguna otra vértebra contacta con costillas, entonces las únicas vértebras que tienen carillas para articular con las costillas son las Torácicas. ¿Cuáles son esas carillas para articular con las costillas? Esta de acá arriba, que es la superior, y esta de acá, que es la inferior, ¿sí? Y además tengo una carilla articular acá, en la apófisis transversa. Yo ya sé que estas carillas de acá van a contactar con Cosita esta, de la- ¿sí? Pero el que va a contactar con la transversa es el tubérculo, ¿sí? Al final la costilla va a quedar así, ¿sí? ¿Esta articulación cómo se llamaba? Costo vertebral. Vertebral, de la costilla con la vértebra. Y esta de acá con el Costo tubo es transversal. costo Transversal. transversal. Perfecto. Muy bien. Lo otro que tienen que reconocer es que esta es una costilla típica porque la costilla tiene como que un borde hacia afuera y un borde hacia adentro. En cambio, ¿esta será una costilla típica? Atípica, No, ¿por es qué la yo me doy primera. cuenta que no es una costilla típica? Borde superior, borde inferior. Porque acá no hay un borde hacia afuera y hacia adentro, hay un borde hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Esta es una primera costilla, vamos a coger una bonita, una de acá. Ya, a ver. ¿Por qué me voy a dar cuenta que es una primera costilla? Porque ya lo que mencionamos tiene un borde hacia arriba y un borde hacia abajo. Porque en esta parte que va a ser luego cartílago y unión con el esternón, ya servimos con el manubrio, tiene una parte bien planita y solo una carilla articular, ¿sí? Para esa famosa sincondrosis que mencionamos hace un momento. ¿Y cómo reconozco cuál es superior y cuál es inferior? Por la irregularidad. Aquí van a ver unos tubérculos para los escalenos y unos surcos para los vasos subclavios. Abajo no, abajo va a ser bien liso, ¿sí? La parte inferior es lisa, la parte superior es rugosa. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a tener este tubérculo, que ahorita lo van a tocar, que es donde se inserta el músculo, El escaleno anterior. el escaleno anterior. Hay un surco también más hacia atrás que es para el escaleno medio, y aquí se forma un triángulo que se llama el triángulo de los escalenos, cuya base de este triángulo justamente es la primera costilla, ¿ok? Entonces, por delante de esta protrusión, de esta inserción del músculo escaleno anterior, aquí está ¿quién? Vena subclavia. La vena subclavia. Tanto así que la vena le he hecho como que un D. surquito al hueso, ¿sí? Como es una vena que maneja una presión alta, aquí se le hace un surco al hueso. Este surco es el surco de la vena subclavia. Por detrás hay un surco más pequeño, menos marcado. Ese es el de la arteria Arteria subclavia. subclavia. Como los escalenos se ponen de esta posición, el triángulo tiene como contenido a la arteria, más no a la vena, no se olviden eso. El triángulo de los escalenos va a dejar dentro a la arteria y la vena va a quedar por fuera del triángulo de los escalenos, ¿ok? Otra cuestión importante es que aquí, esta es la parte anterior y esta es la parte que va a articular hacia la columna, ¿verdad? Hacia la primera vértebra torácica. Esta articulación solo necesita de una carilla articular, ¿ven? La cabeza nomás tiene una carilla articular. Y por lo tanto en la vértebra, solo en la vértebra torácica 1, yo no voy a tener dos carillas articulares, sino solamente una carilla articular. No tenemos, creo, una primera vértebra por acá. Ya. Ahora, otra cosa por acá que les tenía que mostrar, el surco. No sé cómo se llama. Costal. ¿Ok?
ya sabemos, ¿sí?, que esta es la parte que va a la columna y esta es la parte que va a la parte anterior del cartílago y al Externo. externo. Este es el borde superior, el borde inferior, y aquí ven, si ustedes en esta en especial sobre las otras se nota muy bien el surco, ¿sí? El surco intercostal. Por aquí va el van, ¿sí? No se olviden, primero Vaina. vena, luego Arteria, y nervio. abajo el nervio. Es muy importante que, por lo tanto, si yo quiero entrar a punzar, por ejemplo, el pulmón, yo me pegue al borde superior y no al inferior, ¿sí? Borde superior y me alejo del inferior. Así que yo tengo dos costillas, yo siempre tengo que punzar por acá, jamás acá. Si yo voy a entrar en este espacio intercostal, me tengo que pegar a la costilla de abajo, ¿ok? Algo importante sobre el VAM es que hemos dicho que la arteria intercostal, hay dos arterias intercostales en realidad, ¿verdad?, que se unen en este recorrido, una posterior y una anterior. Es importante que si me señalan, por ejemplo, en la imagen, yo verifique dónde me están señalando. ¿Me están señalando hacia atrás? Si es hacia atrás, esa es la posterior. Pero si me están señalando hacia adelante, es la anterior. O sea, no solamente basta que yo le ponga arteria intercostal, sino qué arteria intercostal es, si es la posterior o si es la anterior. Mi sentido en origen sería Depende, ¿de dónde viene la posterior? De la aorta. ¿Y de dónde viene la anterior? Torácica interna. De la torácica interna mamal. ¿Es aorta abdominal o aorta torácica? Es importante diferenciar. Es aorta abdominal. Aorta torácica. Torácica. ¿ok? Ah, eso No está. se olviden porque es diferente. Si yo digo solamente arteria intercostal, depende, pues, ¿no? Porque una rama de un vaso y la otra rama de otro vaso. Por eso es importante ver dónde me están señalando, hacia posterior o hacia anterior, para yo decir cuál de las dos. Por acá lo que ya hemos visto con el esternón, tenemos la escotadura yugular, la escotadura clavicular, las escotaduras para las carillas articulares costocondrales, ¿sí? Y lo que ya hemos, condroesternal. Y acá les voy a señalar, si les señalan acá y les dicen articulación, Sí, fue sí, esternal. fue esternal. Y si les señalan acá, Número esternal. muy bien. Vamos a ver si tenemos algo para ver en el cadáver, creo que ya estamos a ver si tenemos algo de diafragmita por aquí. Se ha volado el pobre diafragmita. Sol. A ver, aquí solo para recordarles que, bueno, no está el diafragma, pues se han llevado el pobre diafragma. Pero aquí contarles sobre el nervio frénico, ¿sí? Ajá. El nervio frénico va a discurrir en relación al pericardio. Cuando baja, acuérdense que el nervio frénico se origina de las ramas raquídeas de los nervios cervicales, C3, C4, C5. ¿Okay? Se forma del centro frénico, el nervio frénico. Ya lo que pasa con el nervio frénico es que discurre con los vasos que van al pericardio, ¿sí? Los famosos vasos pericardiofrénicos, ¿sí? O sea, no hay nervio frénico, arteria frénica y vena frénica. Hay nervio frénico acompañado de los vasos pericardiofrénicos, que son vasos que van a ir a irrigar el pericardio, ¿ya? A ver, nuevamente, si me están señalando músculos que estoy viendo acá por dentro de la caja torácica, son costales, no hay otra opción, son los músculos costales. Si me señalan estos músculos que estamos viendo, están yendo en esta forma, intercostales externos. Y se me señalan estos músculos que están yendo en esta forma, Intercostales externos. intercostales internos. ¿Ah? Acá no se van a ver las ¿No siguen siendo los externos? Externos. Estos son los internos. Estos que están acá. Externos, internos. ¿Sí? No se ve muy bonito aquí porque aquí han sacado. Este es externo. Hasta aquí, miren, este es el ángulo, no se olviden. Hasta aquí es externo. Para yo ver el interno tengo que sacar el externo. Por ejemplo, yo puedo ver aquí interno, claro, pero acá sí hay interno. Recuerden que el interno va de aquí hasta el ángulo posterior. El interno lo que sí no llega es hasta la zona de la unión de la costilla con la vértebra. Sí. Llega hasta el ángulo posterior. Entonces, saco yo el externo y aquí por debajo del externo está el interno. No sé si logren verlo. Acá se ven las fibras, ¿ven?
¿Ven cómo estas fibras van así y las otras fibras van así? ¿Sí? Este es externo, pero este de acá ya es interno. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Nos vamos preparando para nuestro examen.